inicio al tema pues que nos reúne hoy aquí y es la historia de nuestro barrio. Nos acompaña Chucho, que es un personaje representativo de aquí del barrio, quien hace alrededor de, más o menos antes de los 2000 realizó un trabajo en la construcción del barrio. Nos vamos a hablar un poquito de eso, pues como para tener un contexto básico sobre lo que es nuestro barrio. Chucho, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, chicos. Voy a dar a muchas gracias por la invitación. Pues el lunes anterior fui contactado por Emilio Vera para que moderara un conversatorio sobre la historia de nuestro querido barrio Pedregal. Qué pena, una pequeña intervención. Voy a repartir unos refrigerios, espero que los conserven, que vamos a dar tintico y aromática. Gracias. Lo importante es que, como dice la compañera, vamos nosotros a intervenir frente a lo que ha sido la construcción colectiva de nuestro barrio, ¿cierto? Un barrio que debido a su nombre, debido a su composición geomorfológica, pues adquiere el nombre como tal, ¿cierto? Pedregal. ¿De dónde viene el nombre Pedregal? Pues justamente la topografía que tenía el barrio, y era un barrio de demasiadas piedras. Según versiones de algunas personas, el barrio se iba a llamar John F. Kennedy, ¿cierto? Pero debido a la topografía, reitero, se convirtió en barrio Pedregal. Y su barrio Pedregal surge a partir del Instituto de Crédito Territorial, en ese momento el ICT, mediante un proceso de autoconstrucción de vivienda, ¿cierto? Donde el Estado, a través del ICT, hoy día es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ¿cierto?, aportaba el conocimiento técnico y aportaba un dinero para que los pobladores pudieran, digamos, establecer un proceso de construcción de la vivienda. Tenía que hacer una pregunta, me deja la duda como la topografía, que no se llamó así, porque es topografía. Sí, correcto. El lote como tal, donde se construyó el barrio, ¿cierto?, era muy cargado de piedras. Entonces, debido a la presencia de las piedras, el barrio toma el nombre de Pedregal. Pedregal está ubicado en la zona noroccidental o zona 2, comuna número 6 del municipio de Medellín, ¿cierto? La zona noroccidental está compuesta de 3 comunas: la comuna 5, la comuna 6 y la comuna 7. La comuna 7 de Robledo, la comuna 6 12 de octubre y la comuna 5 Castillo, ¿cierto? Surge por allá a finales de los años 50, ¿cierto?, mediante el proceso de autoconstrucción de vivienda, como lo dije anteriormente. Fundamentalmente, esta zona noroccidental se fue poblando en esa época y coincide con el proceso migratorio que se generó del campo a la ciudad, un poco posterior a la violencia política entre liberales y conservadores que vivió, pues, digamos, el país. Entonces, básicamente los pobladores del barrio fue mucha gente de arraigo estrictamente rural, ¿cierto?, procedían de los pueblos, etc. Entonces, fundamental tener presente eso. Yo voy a hacer unas rebocas para poder proceder, digamos, a que la gente también intervenga, sobre todo la gente que tiene la memoria, pues, de la historia, porque la historia es un proceso abierto y dinámico, y la historia son los seres humanos, ¿cierto? Y de ahí la importancia que en estos eventos sea la gente quien hable la gente. Aquí veo varias personas que tienen muy buena información y la idea es suscitar los recuerdos para poder hablar de lo que ha sido la configuración misma del barrio. Valga, digamos, el momento para resaltar que el primer intento de construcción de la historia del barrio Pedregal la hizo un señor que se llama Jesús Ramírez, un señor ya fallecido, vivía aquí en el sector de abajo de Pedregal, y él en el año 1989 elaboró un documento que sirvió mucho de abrebocas para poder, digamos, basarnos ya después en el año 99 va a ser un proceso de configuración de más largo aliento con una estructura ya, digamos, más académica del trabajo propiamente dicho. Entonces, lo importante es empezar a hablar, digamos, de algunos temas
su casa, la calle. Pero alrededor de la calle, la escuela, los centros educativos, los parques, todo el mobiliario y el equipamiento como tal fue un proceso autogestionario. Y ahí es donde es importante resaltar la necesidad que tuvo la gente de organizarse en diferentes formas organizativas para poder desarrollar lo que es hoy Pedregal. Uno de los barrios, digamos, de mayor progreso, como decía Germán Barrera ahora, en los últimos 50 años en Medellín. Un barrio dotado con muy buena infraestructura de vías, muy buena infraestructura de zonas verdes y muy buena infraestructura, digamos, educativa. Ha habido alguna falencia en el tema de salud, por ejemplo, nunca hemos tenido un centro de salud, pero es importante, digamos, tocar algunos temas que nos darían como la posibilidad de hacer un diálogo más fluido e intercambiar, digamos, todos esos criterios. Por ejemplo, pues sabemos que aquí hay personas que cuando llegaron tuvieron que construir pues su casa y traer material y eso. Quisiéramos, por ejemplo, conocer la historia de doña Esther, que fue una de esas personas, cómo fue la construcción de su casa, cómo logró usted con la ahorita ya tener una propiedad privada y su patrimonio. Bueno, muy buenas noches, yo soy Esther Madrid, llevo más de 50 años viviendo acá en el barrio. Eso es algo muy bonito, parece una novela, porque imagínense, pues ya él contó que nos entregaron los lotes, donde es ahora el consumo era donde nos entregaban el material. Imagínense que en ese entonces eran 6.700 pesos y con eso hicimos sala, cocina, una cova y los servicios. Ya después que uno pudiera, pues seguía construyendo su casa. El material había que traerlo a la espalda, o también había un señor que ya murió, que se llamaba Don Pedro y tenía un cochecito. En ese coche, con su caballito, nosotros le pagábamos y nos traía los materiales. A ver, ¿qué más les cuento? Había que ir a buscar el bus hasta el Sena. O sea que la mayoría cuando llegamos teníamos que tener botas pantaneras para llegar hasta allá, porque no había calles, no. Pero lo más hermoso fue cuando llegó la catapila a abrir las calles y las carreras. Eso fue, el día de la primera comunión no fue tan feliz como el día que llegó la catapila a abrirnos las calles. ¿Y cómo fue el proceso para poder tener servicios públicos? Si bien uno sabe que en las connotaciones de estos barrios, cuando son de autoconstrucción, pues no llegan dotados, porque la misma gente es la que va haciendo eso. Cuéntenos cómo fue el acceso a los servicios públicos, o en el Efren Echeverri, que también está acá, que también es uno de los primeros del barrio. Continúo, imagínense que no había agua, no había luz, no había nada. Habían algunas casas donde es que ahí vamos, la historia del barrio es muy hermosa porque había nacimientos de agua. Y ahora se van a dar cuenta ustedes que nunca las empresas públicas recogieron esas aguas. Por eso por la escuela, por los colegios, por las partes más arriba, viene el agua y viene a repercutir a las casas. Hay casas donde sale agua limpia. No había luz. La luz la traíamos de Santander, porque nos dices que Santander fue primero que Pedregal. Sí. La cogíamos de contrabando. Cuando llegábamos poníamos el radiecito y el bombillito, ¡ay, llegó la luz! Cuando estábamos poniendo la plancha de luz y calentaba, nos robaban el alambre y nos dejaban otra vez el tinieblo. Sí, señor. Bueno, a ver, ¿qué más les cuento? Empezamos a pagar, creo que eran 80 pesos. Y iba subiendo hasta que llegó a 100. Y muchas personas éramos tan pobres cuando llegamos al barrio que dejaron perder la casita porque no tenían las coticas para llevar cada mes. Entonces les quitaban sus viviendas. Tal vez ustedes recuerdan una anécdota, que como había que comer la energía de contrabando, hubo como un electrocutado. Ah, sí. ¿Qué nos podrían hablar de eso? A ver, él sí te puede contar esa parte. Cuando nos robábamos la energía de Codeportes, perdón, doña Eva, buenas noches a todos ustedes. Fue una historia muy larga. Mi casa fue la número 3, el barrio Pedregal, y fue iniciarse por una calle de 2 metros.
que el doctor Restrepo nos inició, que es un barrio rústico del Pedregal. A razón de la situación, yo colocaba un carro al frente de mi casa y tenía que ir con las personas que llegué noche a empujar o a enviar la mesa para que nosotros pudiéramos. Algún día se me llegó la mente y me coordiné con algunos vecinos y tomamos la actitud de dañar los andenes. Por lo cual yo fui a pedir que llegaran en gestión porque eran antiluvianos. Yo digo, el Restrepo, con la doctora Lourdes, que era la programadora de los materiales de nosotros, y logramos tumbar el andén y ya todo el mundo siguió la regla de todo. Los amigos míos de radio me sacaron de la organización y yo no te lograba ninguna actividad. Y la educación de la era diferente, que teníamos libertad para abrir calles honestas para una EPS que estamos iniciando un bar, yo voy a tratar de y entonces ya la yo con más ánimo y con más ganas que ya lo quiero a la gente a tumbar las venas, a las retas y los juicios. Estaban de todo el día, lo hicimos los ranchitos bien hechos, que eran de pura plancha. Todos los pequeños, todo el mundo iniciamos la plancha de plancha. Ahora en plancha. Seguimos la corrida del brazo con el problema de energía. La corrida de cortacortes, en alambre de timba, para traerla a los Alambre de timba. y queda también queda mi también de la misma. Estos postes de remover pegadillas de los alambres que todo el mundo conectaba. Después de los años de tanta controversia y contar cosas, un muchacho se reclamó de mi casa. Se metió en Mandela, me levantó el día mismo, recuperamos el trabajo y lo llevamos desde aquí hasta el canal de tres años, se lo pusimos al señor de las piedras y que nos lo enterrara él. Era un buen gran todo el mundo que mucha gente que nosotros de situaciones de la enfermedad teníamos el conocimiento de la lucha que vamos allá. El primer presidente de la Federación Comunal fue Pedro Hurtado. Yo fui el fiscal de aquel entonces, sacando el petróleo de la Nación Comunal. Y ahí iniciamos la pelea, y ese sería un tipo honesto, limpio, de lo que más tuvo de la ciudad. Desde aquí se iba con 5 diputados, que muchas veces hasta el centro, allá con políticos, para terminar acueducto encantarillado, que no tenga nuestra mujer, desde la casa hasta la iglesia, para los niños, para la ropita. La quebrada. A la quebrada, allá a una canilla con que teníamos fina. Yo me enamoraba así que había la comunidad americana me parecía trabajar. Bueno, relativamente fui encontrando y cómo nos superamos estos días de agradecido con los comunes, porque si me compro la competencia, esta noche no hablo. Bueno, esto fue la gran historia. Después, me mismo que me nos puso que nos metieron en forma de defensa civil. Hubimos 4 personas que salimos en la calle. Saludando a amigos, Fernando Calle y mi persona. Un diciembre salimos a las 6 de la tarde. Recorrí, yo tengo un carrito de movibles y lo llevamos
conseguimos 214 horas votantes. No tuvimos un voto de noche, en 31 de diciembre. El único muchacho que me estaba por la frente, estando en los tomando el quinto, ya tenía hasta la jornada de la noche en el Tanás. Y me mataba a Guadalajara, en la boca de un utilizando el hierro que tengo una puñalada. Bueno, vamos a hablar de lucha. En la vida yo tuve 21 años con esa organización. Fui a una dificultad, me tuve que hablar de país. Porque cuando era una cosa buena, a otro no le gusta. Desgraciadamente la recorriente de nuestro mundo es liberada. Yo tuve un programa por mayor en el centro de México. Era el director de la defensa. Era un problema que no le arrepí algo pero que vi. Y cuando yo lo acerqué, me pararon de la historia que quería matar. Entonces me tuve que hablar de tal. Logré irme a Estados Unidos, ya en la situación de América. Entonces lo que es, acabó con la educación. En carro, que todo está seguro de la conocer, los recuperamos con bailes, con bomberos, con empanadas, y era el barrio, en el carro de la comunidad del barrio social. Pero tenía el problema de la mesa. Cuando yo me fui de la noche mañana en la Junta Comunal y a los padres que no dejaban llevar el cambio porque el cambio era de la comunidad. Pero desgraciadamente les faltó fortaleza o rápido a no dejar llevar el cambio. Pero bueno, así no habrá pero cuando va en el ejército. Yo antes lo que había conseguido en personería política, y saqué la primera piedra. Con el doctor Benito Suárez conseguí el acomodado para el permanente. Gracias a él, a Florida, muy agradable, gracias a la Junta Comunal, que por el consultorio que necesitamos, que las cosas no se entiendan de todo el Estado. Pero en esta conversación hay muchos comentarios que no tuvimos de Estado, que no tenemos una técnica. El testimonio que nos da don Efraín, uno de los pioneros del barrio, nos da la entrada para poder significar que barrios como este son barrios que fueron autogestionados. En la autogestión, en la organización mismo de las personas, es donde se ve la posibilidad de emprender un desarrollo. Primero en la parte física, como lo estábamos presentando, luego en la parte social. Digamos que entre los 60 y los 70 se desarrollaron muchas formas de organización. En delegar la primera forma de organización fue un comité cívico antes de la acción comunal, luego la acción comunal, y los que lideraban esos procesos fueron los encargados de ir paulatinamente mediante acciones de compite y mediante todas esas organizaciones de empanaditas, de bailes, de todas esas cosas, ir desarrollando tanto la calle, los servicios públicos, como el tema también de escuelas, ¿cierto? Equipamiento como tal. El barrio ha sido muy dado a tener bastantes formas organizativas. Hoy día tienen presencia varias. Como dice don Efraín, esta sede donde estamos actualmente era la sede inicialmente de la Defensa Civil. Y después, cuando él se fue a Estados Unidos, fue retomado por la acción comunal que no tenía sede. Tenía una sede allá donde estaba el profesor Los Pingüinos, hoy día un gimnasio, ¿cierto? Y de allá nos trasladamos hacia acá. Entonces, básicamente, es resaltar un poco las organizaciones que se dieron para poder desarrollar el barrio, que han sido de diferentes tipos, ¿cierto? Una de carácter cívico, otra ecológica, otras deportivas, etc. Entonces, es importante retomar la experiencia que él tuvo, ¿cierto? Y dentro de los gestionados y con aquellos antiguos, don Pedro Hurtado pionero, ¿cierto? Doña Rosa Blandón, don Jesús Ramírez, don Gustavo Vanegas, entre otros, ¿cierto? La vieja camada de su venida. Gustavo Vanegas, no tanto está hablando por ejemplo de la acción comunal, como Pedro Gustavo, la Valentela,
Gustavanejas, Octavio Echeverri, no, son tantos que han pasado por este programa y actualmente, les digo que la lucha cultural actualmente, que no deben de callar, porque los anteriores están dentro de la meteorología, y aquí están los chinos que la son más de la boca y todo eso. Entonces, a mi negocio llegan los chinos, porque no es muy pero naturalmente no le dan ustedes como acción comunal. Tienen el apoyo del movimiento como yo y como muchos de estas personas que van por ustedes. Yo no me puedo meter la mano, pero con todo honor, cualquier detalle que tengan, con mucho amor, estoy a la disposición. Un barrio tiene muchos componentes, ¿cierto? Estamos hablando inicialmente como de lo físico. Lo importante es que nos vamos adentrando en los temas respectivos. Ahora se mencionó el aspecto educativo, ¿cierto? Y el barrio también construyó, digamos, sus propias instalaciones educativas, ¿cierto? Hasta hace mucho tiempo no teníamos ni colegio bien dentro de casa, y funcionaba aquí en el tal plan, ¿cierto? Pero un proceso significativo, y quisiera que doña Esther nos hablara de eso, de cómo se construye la enseñanza del colegio Leal. ¿Qué nos puede decir sobre ese proceso, el proceso de construcción del colegio? Bueno, el colegio pues no sé mucho, pero sí sé que donde esa obra con fama era una parte del colegio de la enseñanza. Había unos rosales hermosos, entonces ellos vendieron ahí como la mitad de lo que era de ellos, se lo cedieron a fama. Ahí empezó a funcionar pues, el colegio de una parte de la enseñanza. Nunca hubo que pagar. Ahorita creo que tiene parte del municipio y parte de la enseñanza, pero es un colegio, mejor dicho, que número uno aquí en nuestra zona y realmente nos sentimos muy orgullosos, porque para uno ver en muchos barrios que yo he transitado el progreso que ha tenido Pedregal en estos años es envidiable de muchas partes. Y por eso me siento cada día más feliz y más contenta en mi bello barrio Pedregal. Muchas gracias. Bueno, el colegio también fue un proceso de construcción mediante convites y aportes voluntarios de las personas antiguas del barrio. Hay que recordar una persona muy significativa en el componente religioso, que fue el padre Villegas. El padre Villegas fue de los que lideró también el proceso de acompañamiento a las personas líderes del barrio para poder desarrollar la construcción misma de los mismos equipamientos, ¿cierto? Entonces, digamos, el colegio fue, digamos, un patrimonio que se le dejó a esa congregación mariana, ¿cierto? Liderada por la escuela, por la Confederación La Enseñanza, que tenía un colegio en la parte del estadio, pero en los sectores populares tenía eso. Entonces también fue un proceso, digamos, de construcción conjunta con la ciudadanía pues, del Pedregal. Lo importante es continuar en cada uno de estos componentes y aprovechando la presencia de pronto de Germán Barrera, aunque es importante también resaltar que Pedregal ha tenido por momentos unos desarrollos. Entonces hablamos del 60 y el 70, que fue toda la parte física, estructural, ¿cierto?, de equipamientos, lo que es vías, servicios públicos, iglesia, lo que es aceras, lo que es colegios, pero paulatinamente ya en los 70 empieza a organizarse, 70, 80, lo que es el proceso organizativo propiamente de la construcción social del barrio. Entonces, en eso mucho tuvo que ver el tema deportivo, ¿cierto? Pedregal fue potencia, digamos, a nivel deportivo, a nivel metropolitano, cuando se generaban unos torneos a nivel de la parte metropolitana, y Pedregal ganó consecutivamente por la organización que tenía, digamos, esos torneos. Yo quisiera un poco que Germán Barrera nos hablara de todo el componente deportivo, lo que fue la fundación de la CUPE, lo que fue el desarrollo mismo de figuras en el básquetbol, en el atletismo y en diferentes deportes que tuvieron bastante significación en el barrio. Pongámonos
la historia de Pedregal, yo creo que además de la cantidad de personas que han ayudado a crecer esa historia más rica que existe en el barrio de Medellín. Yo antes de hablar del deporte, quiero comentarles algo. Llevo por ahí 30 años escribiendo la historia de Pedregal, además de haber vivido toda mi infancia acá. Y he investigado cosas, hablando de las cosas positivas de Pedregal, porque jamás he contado cosas malas de Pedregal, y no sé hoy el indicado por contar cosas malas, de bonche, de asesinatos, de cosas. Simplemente quiero recordar el incidente con el amigo ahí, aquí a una cuadra, que yo le he preguntado por poner los servicios de luz a la gente, un hijo de doña Rosa, precisamente de Andorra. Y eso sirvió para que la comunidad de Pedregal, que ha sido unida, que todo lo de Pedregal ha sido hecho en base a su comunidad. A Pedregal no le han regalado absolutamente nada, todo se lo ha ganado en base al esfuerzo de sus gentes. La comunidad de Pedregal debe entrar de ese muchacho hasta las empresas públicas de Medellín para exigirle que pusieran los servicios de energía en el barrio de Pedregal. Y ahí se empezó a mirar lo que era comunidad en Pedregal. Pero antes, quiero contarles algo que también dentro de mis investigaciones he hecho. Acá en Pedregal, a principios del siglo XIX, existía la hacienda de Pedregal, una hacienda de la oligarquía de Antioquia y de una oligarquía francesa, la familia Restrepo, una familia francesa. Y con orgullo, aquí venían a pasear las personas más pudientes del país, como los Llenas y los Santos. El actual presidente de Colombia, cuando era niño, venía a visitar al barrio de Pedregal. Pero el papá de que también fue presidente de Colombia. En unos tiempos atrás, comentábamos la gente que hacíamos deporte de recreación, con orgullo que existían personas en el mundo más orgullosas de su propia comunidad como la gente del barrio de Pedregal. Y tiene razón suya, un alto porcentaje del desarrollo del barrio de Pedregal se debe al deporte, sin desconocer nunca la capacidad de la gente, de nuestros padres y nuestros abuelos que hicieron la historia de este barrio. Pero permítanme lo refiero y respetados amigos, igualmente reconocer a las madres y las esposas de ellos que también hacen parte de nuestra historia y que fueron fundamentales en el desarrollo y la creación de la cultura. Vámonos, por ejemplo, todos los que estudiamos en la Raúl Medina, ¿quién no se acuerda de la señorita Ana o de la señorita Medina, que nos enseñaron en los primeros años de primaria? En los años 65 y 70 se crearon dos clubes deportivos en el Pedregal que empezaron a hacer la historia del barrio y a mejorar en buena parte lo que es hoy la infraestructura deportiva y cultural en Pedregal. El Club Deportivo del Foro, que era la gente que le gustaba la cultura, que era la gente que le gustaba hacer revolucionaria, que era la gente que le gustaba protestar, y el Club Deportivo que era el que le gustaba el deporte, que era el que le gustaba las heladerías, hacer los fiestitos y festitos de una unión. Y empezaron las competencias internas. ¿Por qué? Porque no es potencia, no era, es potencia deportiva en Medellín, en Colombia. Porque aquí en Pedregal, además de estas personas que sabían baloncesto, ajedrez, tenis y fútbol, además de jugar, se crearon como una obligación de que los mayores tenían que sacar equipos de los menores. Y no solamente el fútbol, sino que se creó la necesidad del junior, de la categoría junior, que los mayores la categoría infantil, pero los mayores que jugaban baloncesto o voleibol o ajedrez inclusive tenían la obligación de hacerle seguimiento en su respectivo deporte.
Esto llevó a crear la mayor liga de fútbol de Antioquia después de la Liga Antioquia de Fútbol, que fue la Asociación de Fútbol Federal que se creó a los 2 años de que se pasaron los primeros al campus de Federal, que tenemos entendido, y así lo dice el Consejo de Gobierno, los primeros habitantes empezaron a poblar a finales de 1961. La FUP se creó en 1963 y funcionó hasta el año 2004. Hace 40 años haciendo fútbol en Colombia. Pero igualmente los que gustaban el deporte distinto al fútbol como el baloncesto era precisamente amigos de la Acción Comunal de Federal. El Comité de Deportes de la Acción Comunal de Federal en los años 80 tenía más de 5.000 deportistas en Federal, entre hombres y mujeres, en todos los deportes. Federal posee un promedio de 300 años, porque esta es otra anécdota que hay que contar. En ese entonces el alcalde de Medellín crearon unos juegos deportivos para todos los barrios en 1977 y 78, y en la inauguración de todo Medellín en el Estadio Atanasio Girardot dijeron que el barrio que en puntos y deportes ganara por 2 veces ese trofeo se quedaba con él. Y el mismo alcalde dijo que eso era como la Copa Mundo y lograr por 50 años más o menos. Gran equivocación, porque Federal en el 79 y 80 quedó campeón en todos los deportes en los Juegos Deportivos Metropolitanos. Y el trofeo vino a la Guardia Federal. Señores, por eso existe la Casa América 80. Como un premio al esfuerzo deportivo de la gente del barrio Federal. Y hay que buscar en ellos a la primera basquetbolista, las 2 primeras, diría yo, como Ruth Pérez y su hermano Doña Vázquez, que fueron selección Antioquia de baloncesto en esos tiempos. Federal tuvo el club de boxeo, campeón de boxeo 5 años consecutivos en todo el departamento de Antioquia. Y crea, Federal es el único barrio en Medellín que tiene 26 escenarios deportivos. Cuando usted se va para la frente, y hay barrios que claramente tienen los que hay con pan, hay 80 los sobres, en general, hay 26 escenarios deportivos, cuando los otros sectores de Valladolid solamente no existen. Se unió las comunidades deportivas y culturales del municipio de Pedernal y se hicieron las fiestas de los 20 años de 1981. Por eso un barrio de el barrio de Pedernal ya no ganaba nada, ese barrio se vive a base de fuego de su comunidad. Y en las fiestas, los dirigentes de ese entonces decían que para que una fiesta sin pedir una obra del municipio de Medellín, y el Consejo de Medellín en 1981, en noviembre del 81, acuerdo municipal de un grupo de pueblos para el teatro al aire libre de Federal. Y por eso existe el teatro al aire libre. Así lo habían construido a los 10 años, por abajo de los años 90. La cancha, la unidad deportiva finalista retornando a 1963. El padre, el primer párroco de Federal, Miguel Villegas, y se me entregó el documento Felipe y Asunto Morán. Yo tengo las escrituras de la unidad deportiva nacionalista, donde se adjudican es propiedad absoluta del barrio de Federal. Escrituras entregadas por el Instituto de Diferencia Territorial. No, eso no lo tiene Santander. Lo que pasa es que dirigentes propios nuestros se comen ese cañazo y los que están en contra de algunos dirigentes de la Acción Comunal, entonces echan los enemigos que son papas para que crean que es un delito. Es el único barrio de Medellín que un escenario de deportivo es propiedad de su barrio. Los otros son una propiedad del municipio de Medellín. Entonces, tampoco nos lo van a entregar porque eso lo vamos a dejar en el resto de la vida de eso. Pero para que quede constancia que eso fue hecho por los deportistas de Federal en cabeza en ese entonces del padre Miguel Villegas. Las canchas de baloncesto por autoconstrucción, pero la iglesia fue hecha por autoconstrucción de la manera. Lo que es el Fernando Botero hecho por autoconstrucción.
las calles de nuestro barrio, la arborización. Nuestros padres y nuestros abuelos, en vez de no permitían que hicieran tubos, ni chozas de madera, ni de cemento en las zonas baldías, sino que se dedicaron a sembrar árboles. Y para no cansar mucho, les tengo 3 notas en el transcurso de la historia, gracias a nuestros padres y nuestros abuelos. La Secretaría de Salud Municipal, por los años 80, hizo unos estudios, y yo siempre, porque no tenía el centro médico, tiene una progresia, otra que 5 minutos en Brasil, un minutos también se no podría de jefes. Hay unos estudios reales con la organización donde los niños que menos van a consulta médica para sus unidades de salud son los niños de Pedregal, son los más sanos. Igualmente tiene otros estudios. Ahora que me dicen pagando tanto el aire y estos problemas de salud que no ocurren en el barrio Pedregal, precisamente por eso. Donde el 12 de octubre que vengan nuestros hijos, nosotros Santander o Santo Domingo, van a ser un equipo de niñas o de niños entre 8 y 10 años y cogen unos niños por ahí así. Y los niños y las niñas son un grupo de fútbol para un centro o de grupos son un niño de una estatura y la calma de la noche. Está comprobado que eso es por la organización que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos desde que se inició el barrio de Pedregal. Había muchas cosas, muchos amigos para contar. La grandeza del deporte de Pedregal, pero también de la parte cultural. Pedregal es el único barrio que en el año 70 hizo un festival de música, un festival juventud, alegre y cantada. Los torneos de baloncesto, Pedregal, deportistas universitarios, el Centro Comunal de Guadalajara, el Pedregal una amiga a Fernando Ortego, antes de la feliz Senado Ortego, que fue una persona metropolitana infantil desde la iglesia. Los juegos de República Dominicana en trabajos, luego fue campeón infantil de Antioquia, campeona nacional de tenis, campeona sudamericana de tenis, y hoy por esa niña recorre todo el mundo representando a los Estados Unidos en segundo máster de tenis. Miles de cantantes profesionales han salido de Pedregal, miles de deportistas importantes, como médicos, como abogados, como ingenieros, que ninguna de barrio de diario nuevamente. Gracias. Muchas gracias por la intervención y mediante ibas hablando fueron llegando nuevos temas. Pues cuando tocaste lo cultural, pues no solo Pedregal, digamos, ha tenido un gran desarrollo en el tema deportivo, sino en el tema cultural. Pero hablando de la génesis de lo cultural, recuerdo el grupo Alma de Marta Chaverra, que sería importante en algún momento, si se vuelve a dar una charla de esta, invitarla, porque fuera de ser una mujer pionera, digamos, en el barrio, fue pionera en el desarrollo cultural. Cuando está enfermita, y hay que aprovechar que nuestros hijos todavía tienen, digamos, la posibilidad de contarnos esa historia, porque es importante basarnos en lo que fue para poder proyectarnos hacia lo que será. Entonces, importante resaltar eso. Importante resaltar el trabajo que desarrollaron ya más adelante el grupo Marquis Reales, con John Montoya, ¿cierto? A la cabeza, Severino y Carlos Moná, los Liga, los músicos, los Higuita, ¿cierto? La Pedregal ha tenido mucha significación y mucha importancia, digamos, en el tema cultural en el contexto metropolitano y nacional. Los madrigales, el grupo Huellas. O sea, hay mucha tela que cortar. También tocaste un tema muy importante y es el tema ambiental, el tema ecológico. Y proporcionalmente Pedregal es el barrio popular con más zonas verdes y más reforestado en Latinoamérica. Ese dato también tiene que estar muy cotejado. Una investigación que hizo un grupo del CEA, del Grupo de Hábitat Popular de la Universidad Nacional, determinó y aclaró eso, ¿cierto? Porque ellos están investigando los barrios con connotaciones populares. Pedregal tiene más de 40 zonas verdes, ¿cierto? Muchas de ellas
con un concepto de silvicultura urbana, con el árbol adecuado. Sí, dale, es que este espacio es para ese tema que es fundamental. Mira, la Universidad Nacional hizo unos estudios para los años 80-85, donde comprobaron que Pedregal tiene casi igual cantidad de metros construidos como metros de zonas verdes. Y eso es único en América Latina en zonas urbanas. Único en América Latina en zonas urbanas. O sea, eso es fundamental. Sí, en un momento, digamos, esos pioneros que empezamos con el proceso de reforestación, pues tenemos aquí diagonal el Parque de los Jubilados, que como su nombre indica, fueron personas jubiladas que empezaron el proceso de poblamiento. En ese momento, obras públicas que lideraba el proceso de reforestación y adecuación de espacios públicos, intervención pues ya con la parte ecológica, pues donaba unos árboles que eran árboles propiamente esporáneos, ¿cierto? Huracanes, pinos, eucaliptos y árboles que no son muy propios ya para sembrar. Pero a partir de los 80 empieza el concepto de la silvicultura urbana y ya el barrio empieza a ser reforestado y mejorado paisajísticamente con componentes ya de especies nativas, fundamentalmente en vía de extinción. Este barrio tuvo el primer vivero comunitario de todo el Valle de Aburrá, ¿cierto? Y fundamentalmente en el año 2008, a partir del ejemplo del vivero, se genera una red de viveros a nivel municipal, ¿cierto? O sea que Pedregal ha marcado unas pautas, digamos, en el desarrollo también de la ciudad y sobre todo en el desarrollo de la zona noroccidental. Castilla es un barrio hacinado, Pedregal es un barrio con muy buenas condiciones espaciales. Eso tiene inclusive implicaciones, como lo decía Germán ahora, dentro del desarrollo mismo físico y de la salud de las personas, ¿cierto? Digamos que eso es importante. Bueno, lo otro son aspectos propiamente políticos, ¿cierto? Aquí estamos haciendo un trabajo, digamos, muy a grosso modo y rápido, porque realmente un ejercicio de construcción, de historia y una tertulia, como dice Germán, aquí nos quedarían días enteros, y más si logramos contactar a esos actores que todavía tienen la memoria y la capacidad de narración para poder delimitarnos con sus argumentos y con sus historias realmente. Entonces, básicamente es importante también hablar de lo político, porque Pedregal ha tenido mucha fuerza en el tema político, no solo en el tema de Jal, que Germán fue uno de los padres de nuestra zona, ¿cierto? Sino también de figuras como Gonzalo Álvarez, que fue uno de los primeros concejales que tuvo la ciudad de Medellín, del barrio, ¿cierto? Y ahora de Johanny Moncada, ¿cierto? Que si bien no vive en el barrio, pues digamos es importante eso. Y es importante también plantear que en lo político Pedregal ha contado con una ventaja, digamos una bendición, y es que por aquí han confluido todas las formas políticas, tanto de derecha como centro como izquierda, y hay que hablarlo abiertamente y decirlo con sinceridad, porque el primer concejal que tuvimos era de la Unión Patriótica, ¿cierto? Que era Gonzalo Álvarez, sobreviviente de la Unión Patriótica, pero hoy tenemos un concejal que es del Partido Conservador. O sea que es importante resaltar que en ese movimiento político ha habido mucha tolerancia y mucho respeto hacia las diferencias, y eso ha permitido que en temas políticos nosotros no tengamos tantas dificultades ni tanta situación que lamentar. Hemos sabido, digamos, sortear y desarrollar todas esas estrategias políticas. No sé si alguien, de pronto, don Carlos Vera nos puede hablar de todo ese desarrollo, dado que él también es del municipio y de una u otra forma ha liderado esos procesos políticos también en el barrio. Pues yo voy a hablar un poquito, pero creo que lo principal es hablar de ustedes sobre lo que es realmente, sobre cómo realmente nació la problemática de Pedregal desde el punto de vista que decía el compañero del terreno, ¿sí? De la finca, quienes habitaban esa finca, para quienes venían a pasar unos días sabrosos acá a esa finca. Cómo nació entonces a nivel de aquella alianza para el progreso que se decía de John F. Kennedy, que era el nombre que empezaba a dar a Pedregal, que por razones políticas internacionales no llegó a ningún caso. Cómo se trabajó en equipo Santander, F. Gómez y los barrios que circundan a Pedregal. Hemos conversado de todo bien importante, pero yo les pregunto a ustedes, compañeros, ¿ustedes se recuerdan cómo se llegaba aquí a Pedregal? A ver, ¿quién es? Hombre, la edad
había 75 años. Nació que tuviera solamente hasta el centro. ¿Cómo hacíamos nosotros? Cogíamos el carro que el carro de escalera, lo cogíamos al frente del Teatro del Imperio, en el centro, donde le daban bichichas con cundinamarcas y no más. Entonces usted no ponía el bus, sino que oía que decía para pedregar, para pedregar. Allí sentados creo que era el pasaje, ¿sí? Allí sentados. ¿Dónde nos dejaba ese carro? Ese carro nos dejaba a nosotros en seguro, de ahí para arriba, a echar por el pie hasta el Sena, porque ahí ya veníamos chucho a caminar. En ese tiempo, los que estábamos estudiando en el Isobatio Eugenio, los profesores con un pantaloncito blanco, y un pantalero de esos, bueno, llevo rojito para que se cambie. ¿Quiénes prestaban ese servicio? Empezó Castilla. ¿Cómo llamaba esa empresa? Transporte Castilla. Luego, entonces quiso entrar Transporte Sierpes a prestar el servicio acá y Castilla no le permitía. Recuerden cómo se veía esa bomba abajo, se veía bonita porque era de un color naranja todo ese techo de todos esos buses, hasta que finalmente, y por presión de la comunidad, le dieron entrada a Transporte Sierpes. Transporte Sierpes ya empezó a prestar un servicio ya localizado para Pedregal, y entonces se decía Pedregal, no como ahora que dices Transporte Medellín, era Pedregal. Por eso aquella cosa de que sentimos esa palabra, Pedregal, sí, por aquel trabajo que hicieron nuestros gentes inicialmente en el barrio. Porque recuerden también ustedes que el barrio no empezaba acá en el Sena. Acuérdense que existía lo que se llamaba la piscina, los mangos, los que vemos ahora en los monolitos de abajo. Sí, desde allá empezaba a Pedregal. Pero como la planeación del municipio se hace desde los escritorios y no desde la comunidad, desde allá empezaron a invitar a Pedregal. Entonces nosotros demos un salto ahí y miremos entonces por qué no tenemos al Sena. El Sena ya no viene de Pedregal. Sin embargo, persiste la mentalidad de nosotros. ¿Vamos para dónde? Al Sena de Pedregal, hombre. No dicen para los religiosos. No, voy a estudiar al Sena de Pedregal. Pero lo perdimos desde los escritorios. Chucho, acordate de la escuela que está en el barrio Canazo Girardot. Eso lo hizo la comunidad de Pedregal. Los primeros líderes de Pedregal hicieron esa escuela. Pero bueno, te digo, la planeación municipal dijo que no, que eso ya era de otro barrio. En la región cuando realmente veíamos a un pintor, a un grabador, a mi padre, veíamos a tu abuelo, Don Manuel, ¿sí? Líderes que lucharon por esa escuela, que trabajaron por esa escuela. Vengámonos entonces luego a otra parte de la educación. Y entonces vamos para la parte superior del barrio. Ese lugar también era de Pedregal. ¿Cómo era el colegio ahora? Santa Juana de Estorna, también lo de Pedregal. Teníamos inspección de policía. La perdimos. ¿Por qué la perdimos? Algunos dicen que descuido de Gerardo, otros dicen que el terreno no daba para eso, que se había un siglo, presuntió ese terreno que no servía. Perdimos. Luchamos por un servicio de salud. No se pudo conseguir. Y ya no se pudo conseguir porque estamos rodeados de servicios de salud por todas partes. Pero yo quiero hacer una cosa
relación y también para otra charla hablar de una parte bien importante para Pedregal, y es de las casas inconclusas. ¿Sí? Inconclusas, porque ese es el origen de Pedregal, pero vamos a hablar para otra charla. ¿Sí? Las casas inconclusas. Y otra parte bien importante es realmente cómo se siguió trabajando el liderazgo del Pedregal. El liderazgo del Pedregal siguió trabajándose de generación en generación, pasando de un lado a otro. Se dice, y decíamos ahorita que Pedro Hurtado fue el primer presidente de la Junta de Acción Comunal. ¿Sí? Entonces se empieza el movimiento comunal a trabajarse ya legalmente en Pedregal. ¿Cuándo? Cuando el amigo Fabio Olaya sacó la personalidad jurídica para la Junta de Acción Comunal de Pedregal. Año 1963, si no estoy mal, resolución 070. Y salió trabajando en eso. Hombre, pero una cosa que casi siempre hablamos de liderazgo y hablamos de nuestras gentes, pero estamos también en el ejercicio y el esfuerzo que está haciendo la juventud ahora. Porque sí, estoy refiriéndome a las generaciones más actuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay dos cosas que diferencian. Aquel pueblo que llegó a Pedregal era un pueblo campesino en su gran mayoría. En su gran mayoría. Entonces tenía un pensamiento muy diferente de cómo desarrollar el progreso de pago. ¿De dónde venían esas gentes? Y vos hiciste un estudio, yo lo tuve, ¿sí? Donde se dice que venía de Urabita, de Peque, de La Beiba, de Nariño y de otros municipios. En general eran gentes de otros municipios. ¿Quién jalonó perdiosamente? Perdón que iba a decir esta palabra, ese progreso de barrio. Hombre, una sotana, pero una sotana bien puesta. ¿Sí? El padre, Miguel, Ángel, Villegas. Un hombre que no le daba pena de pronto levantarse la sotana y fue un pico y pala. Ese un poquito. Porque siempre no se levantó a nivel de grandes empresarios construyendo. El que trabajaba en un lote haciendo una casa, claro, mi compañerita, no sabía siquiera cuál casa le iba a corresponder. No, él trabajaba, ahora la gente venía y trabajaba en ese lote. Y posteriormente limaba, ¿sí? Y se tocó una casita para que la terminara. Yo creo que para que conversemos un poquito en la próxima reunión es esa unión del deporte y definitivamente el progreso mental de todos nosotros. De todos nosotros. Porque también hubo en ese tiempo gente que empujó, pero positivamente, el deporte allá, la Germán, que todavía está, y otro trabaja, pero sobre todo un señor que se llamó Antonio Rondano, Betancourt, exgobernador, que fue deportista de tiempo completo y que le dio la mano con el rol que tomó la mano de sus compañeros de deporte. Entonces, sería muy importante que para una próxima charla empezáramos con esa parte de las inconclusas, ¿sí? Porque yo creo que ya estamos un poquito cogidos de la noche. Las inconclusas, mi nombre es Carlos Enrique Vera, fui presidente de esta Junta de Acción Comunal y he tenido un poquito de experiencia en el trabajo de la comunidad, aprendiendo todos los días desde luego. Muchas gracias. Si no tienen referencia a la historia de las inconclusas son unas viviendas que están al lado de la principal, en la principal y en la cuadra que sigue.
son casas muy especiales porque tienen salida por la vía. Y de pronto hay una y otra casita que todavía se conserva, digamos, en su estado original, con techito y todo eso ahí en la principal, pero realmente hasta la 105, sí, hasta arriba también. Entonces, el que compraba en una manzana tenía derecho a la voz, porque fueron, digamos, bendecidos con unos lotes muy especiales, porque usted tener salida a dos calles es supremamente una bendición, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, casas de acá, de la principal que salen al otro lado, y las casas donde vive vos, ¿cierto? También salen al otro lado. Entonces son casas las inconclusas porque fueron viviendas que no se terminaron en su totalidad. Inconcluso fue porque fueron los que más casas que entregó el crédito, se los entregó al contrario a la gente con todos los créditos, con dos piezas adelante, la entregaron hechas ya, dos piececitas, para que la gente, el resto de casas fueron para autoconstrucción, pero eso sí la entregó el crédito hechas de dos piezas a cada persona. Sí, en unos lotes después de como de 120 metros cuadrados, pues realmente con mucha posibilidad de construir como el solar y realmente el barrio fue creciendo, inicialmente en sentido horizontal, ya vemos el crecimiento que no ha parado. Pedregal puede tener más de 30.000 habitantes en este momento, el dato no es preciso, digámoslo así, porque eso fue en el 2005 y eso hasta el próximo año vamos a ver cuántos somos realmente, ¿cierto? Entonces básicamente yo doy la palabra porque él también lidera un proceso muy interesante que es de construcción con materialidad, ¿cierto? Y mi casa también es bendecida, acceso a los calles. Sí, servita. Gracias por la oportunidad. Quisiera hacer una pequeña reminiscencia porque esta charla me pone la piel de gallina y me hace recordar cosas bellas de mi barrio. Por ejemplo, me reconocer que mi madre fue una guerrera. Margarita tiene 85 años, es contemporánea de él, y Josefina, 24 años. Algunos trabajos en un sector muy distinto. Entonces yo me crié en el sector de Limón, a una hora de niña. Y ahí pues hemos hecho mucho trabajo
educación, deporte, educación, todos los componentes que hacen parte de lo que es la cotidianidad del ser humano y de la sociedad. Importante resaltar el trabajo de la ciclovía que se estaba creando, importante resaltar que Pedregal ha tenido varios sectores y que digamos en esa heterogeneidad ha logrado un desarrollo. Importante contextualizar que de acuerdo al plan de ordenamiento territorial que nos rige, hemos perdido territorio y también eso es importante resaltar. Pero en el sentido de pertenencia que manejamos los que hemos sido criados y desarrollamos nuestras vidas acá, pues digamos que todavía la Tinajita no es Santander, la Tinajita es Pedregal, y que todavía el colegio no es el 12 de octubre, que la preponderancia le dé más puestos a la gente del 12 de octubre que a la gente de Pedregal, ¿cierto? Y que la Sor Juana Inés siga siendo también en el sentido nuestro, y que el SENA siga siendo nuestro, ¿cierto? Entonces, es importante focalizar que el plan de ordenamiento territorial, el último, lo que hizo fue hacer una distribución político-administrativa en cuanto al barrio. El barrio tiene, digamos, unos límites diferentes. Sin embargo, seguimos limitando con Castilla, con el 12 de octubre, con Girardot, con Santander, con Tejero Y San Martín. y San Martín. Pues, entonces, no me cansó, pues me emocionó mucho con estos temas. Yo invito a cualquier persona, primero ahí donde me ven una carta de gas, hay una publicidad del SENA que viene de Bogotá. Y dice que el SENA queda en la carrera 69A, número no sé qué, barrio de Pedregal, Medellín. Y usted se va para el barrio de acuerdo como usted quiera y pregúntele a cualquier ciudadano en la de quién es el SENA y dice que es el barrio de Pedregal. Y nosotros somos los únicos que empezamos a gente que trabaja. Vayan a cualquier ciudad, para las tiendas del barrio Santander, que todos esos señores se criaron en la unidad comercial La Tinajita, y pregunten en la tienda de Santander de quién es la unidad comercial La Tinajita, que les han dicho que les regalan. Pero somos nosotros los que empezamos a decir que eso de práctica y otras cosas. Yo sugiero además otro tema para terminar. Y es que aquí hay una vaina hermosa, distinta a todos esos temas que busca Estefanía, la posibilidad de juntarnos muchos a contar anécdotas de barrio, el folclore del barrio, lo que ha pasado, cosas buenas de grandes y malas entre todos, para que por lo menos la realidad un poquitico y conozcamos la idiosincrasia de toda nuestra comunidad de los años 60 hasta ahora. bueno, no queda más sino agradecerles, digamos, la asistencia. Siempre la tradición oral, nuestra narrativa es muy importante, somos palabras. Y retomando lo que dice Germán, sería muy interesante que de acá se derivaran otras actividades que involucraran el anecdotario como tal, ¿cierto? Y retomar un encuentro entre las personas, digamos, mayores, pioneros del desarrollo del barrio, estas personas medias que no son los antiguos, sino que son quienes vinieron después, y los jóvenes de ahora, que también siguen participando de alguna manera en la construcción de barrio, ya desde el componente social, cultural o ambiental o político, ¿cierto? Entonces, gracias nuevamente por todo este acompañamiento y pues estamos prestos a continuar con esta labor que es de construcción de memoria histórica. Entonces, desde la Junta quedamos pendientes para organizar otro conversatorio de esos un poco más grande, más estructurado, de pronto en otro escenario.